Bueno, ustedes saben que suelo hacer video de análisis de una obra, sobre todo cuando es tan larga una novela, recién cuando termino de hacer la lectura, ¿no es cierto? En pocos casos he hecho análisis de obras sin leer previamente el texto, pero mi amigo personal, asiduo y conspicuo suscrito a este canal y además miembro del canal, Andrés Wingeyer. Aprovecho para saludar al resto de miembros del canal, que son poquitos pero buenos. Además de Andrés Wingeyer, está Valesca Silva, Fernanda Bríguez. Muy recientemente se agregó Lorena Durand. Momentáneamente, los miembros de nuestro canal no tienen mucho más beneficio que ver por adelantado una cierta cantidad de videos que después, más tarde, más temprano, se terminan haciendo públicos. Para el caso, Andrés me decía que por qué no iba adelantando videos de análisis de esta obra que hemos comenzado en formato audiolibro, Los hermanos Karamazov de Fyodor Dostoyevsky. Bueno, en este caso me parece que amerita ir haciendo aproximaciones, acercamientos, comentarios a medida que vayamos leyendo. Sí, quiero que sepan que es la primera vez que yo leo esta novela, Los hermanos Karamazov, con lo cual no sé qué es lo que viene. Me voy enterando a medida que vamos leyendo, de la misma manera que muchos que puedan estar siguiendo este audiolibro, quizás sea su primer acercamiento a la novela. Los que no, los que están repasando la lectura, bueno, corren con ventaja. De cualquier manera, me parece interesante esta propuesta de Andrés de ir comentando a medida que leamos. Entonces vamos también a tomarnos nuestro tiempo. También creo que la obra lo amerita, ¿no es cierto? Podemos empezar por hacer una breve reseña biográfica del autor Fyodor Dostoyevsky, nacido en Moscú en noviembre de 1821, fallecido en San Petersburgo en febrero de 1881. Por poco no cumple los 60 años este hombre de edad. Fue uno de los principales escritores de la Rusia zarista. Es el padre, se considera así, de la novela psicológica. Realmente, desde mi punto de vista, no hay escritor que supere a Dostoyevsky en construcción psicológica de sus personajes, sin dejar nunca de estar insertos sus novelas, sus historias, en contextos políticos, sociales, espirituales, representativos de la sociedad rusa, pero también de la segunda mitad del siglo XIX. Estamos en los albores y desarrollo del modernismo. Es considerado sin duda uno de los más grandes escritores de Occidente, de la literatura universal. De él, Friedrich Nietzsche dice: Dostoyevsky, el único psicólogo, dicho sea de paso, del que yo he tenido que aprender algo. Él es uno de los más bellos golpes de suerte de mi vida. Esto lo dijo Nietzsche en su libro Crepúsculo de los ídolos o Cómo se filosofa con el martillo. José Ortega y Gasset escribió: en tanto que otros grandes declinan, arrastrados hacia el ocaso por la misteriosa resaca de los tiempos, Dostoyevsky se ha instalado en lo más alto. Esto lo dijo en Ideas sobre la novela, que se encuentra en el tomo 3 de sus obras completas. Dostoyevsky, dice la nota, fue influenciado por una variedad de filósofos y autores, entre los que se encuentran Alexander Pushkin, Nikolai Gogol, San Agustín, Walter Scott, Honoré de Balzac, Mikhail Lermontov, Platón, Miguel de Cervantes, Alexander Herzen, Immanuel Kant, Vissarion Bielinski, Lord Byron, Hegel, Schiller, etc. A su vez, la obra de Dostoyevsky influye en la literatura mundial, en autores tales como Albert Camus, Ernesto Sábato, sí, bueno, entre muchos, ¿no? Jean-Paul Sartre, André Gide, André Malraux, en Chekhov, en Shestov, en Bulgakov, en Solzhenitsyn. Influye también en la aparición del existencialismo y el freudismo, que pueden encontrar en Dostoyevsky una fuente de inspiración. En fin, ha tenido una vida un tanto aventurera. Él se inicia, se dice, se cuenta, que se inicia en la literatura después de traducir una obra de Honoré de Balzac
para saldar una deuda de 300 rublos con un usurero. Esta traducción despertaría su vocación y poco después de terminarla, él estaba en el ejército en ese momento, pidió que lo exoneraran, que lo excedieran, con la idea de dedicarse exclusivamente a la literatura. Ahí empieza a escribir en 1845 una novela epistolar, Pobres Gentes, una obra que iba a proporcionarle sus primeros éxitos en la crítica y el reconocimiento del crítico literario Vissarion Bielinski. A los 24 años ya Dostoyevski era una celebridad y hay que decir también que fue uno de los primeros escritores profesionales que se conozcan desde un punto de vista moderno, actual, de lo que tenemos la imagen del escritor profesional, es decir, aquel hombre que firma contratos con editoriales y se gana el pan escribiendo libros. Se sabe que era jugador, un tanto ludópata, y esto lo llevaba a contraer deudas de forma si no permanente, pero vamos, que le generaba problemas. Tiene una novela breve llamada El Jugador, que es muy graciosa por otra parte. Las novelas siguientes, El Doble, de 1846, Noches Blancas, de 1848, Ninoshka Nievnanova, de 1849, en su momento no tuvieron éxito en críticas, lo que lo pudo haber vuelto un tanto depresivo el hombre. En fin, iba a faltar mucho en Rusia para la revolución de 1917 desde ya, pero hacia 1850 ya había algunos tipos, algunas formas, algunos gérmenes, alguna tendencia más o menos libertaria, ¿no? Revolucionarias. En 1849 él estaba en alguna agrupación, dice acá la nota, de ideas utópicas, por lo que es arrestado y encarcelado. De hecho lo mandan a la Siberia. De hecho parece ser que estuvo a punto de ser fusilado, después no sé por qué razón no lo es y lo mandan a la Siberia a hacer trabajos forzados. Ahí a él se le desmejora la salud, es liberado en 1854. En fin, como decía, tuvo una vida bastante aventurera. Habría que estudiar seriamente y en profundidad su biografía. Dicen que para 1854 ya era un cristiano convencido. Es muy probable que haya sido todo un desarrollo en su vida, su fe, ¿no es cierto? Se convierte en agudo crítico, dice acá, del nihilismo y del movimiento socialista de su época. Sí, bueno, en Los Hermanos Karamazov vamos a ver incluso de qué manera es crítico, ¿no es cierto? ¿Qué le representaba a Dostoyevski su crítica a un movimiento socialista? Vamos, que no era, o también a su vez era crítico de la burguesía, del feudalismo en el que Rusia estuvo sumido, por lo menos durante toda la época zarista, ¿no es cierto?, que es lo que después lo lleva a ese país, lleva a Rusia a la revolución a la revolución del 17. Con esto de decir que Rusia durante el zarismo se mantenía feudalista, hacemos hincapié al observar que es, a diferencia del resto de Europa, que ya había pasado después de la Revolución Francesa a otro sistema más moderno por de pronto. En fin, tal vez sea hacia 1860 en que aparece el Dostoyevski más maduro, con la publicación en 1861 de Humillados y Ofendidos. Entre 1862 y 1863 realiza varios viajes por diferentes ciudades de Europa: Berlín, París, Londres, Ginebra, Turín, Florencia y Viena. En 1864 publica Memorias del Subsuelo. Un año después, Crimen y Castigo. En fin, después de una serie de otras publicaciones, hacia 1879 publica la que va a ser su última novela, Los Hermanos Karamazov, por lo menos su primera parte. Entendemos que Los Hermanos Karamazov es una obra inconclusa, en tanto que Dostoyevski había pensado una segunda parte que nunca llega a escribir, una segunda parte cuya historia debía transcurrir 13 años después de los sucesos narrados en la primera parte. Él mismo consideraba, no obstante, que lo publicado de Los Hermanos Karamazov
a él le representaba, lo consideraba su obra mayor, su obra maestra. En fin, dicho lo cual, podemos empezar a adentrarnos en lo que por lo menos llevamos leído, publicado en nuestra colección de audiolibro. Bueno, empecemos por el prólogo que lleva por título Del autor. En la primera línea ya nos da dos datos que a mí me parece importantísimos. Dice, al comenzar la biografía de mi héroe, Alexei Fyodorovich Karamazov, me siento un tanto confuso. El primer dato, que si bien la obra lleva por título Los hermanos Karamazov, nos dice que el protagonista, su héroe, es Alexei, de los tres hermanos, ¿no? Tenemos tres hermanos, Dmitri, Iván, Alexei, sin embargo este último es el verdadero protagonista de la historia, nos advierte el autor, Alexei Alyosha. El segundo dato es me siento un tanto confuso, como confesión de parte, hasta aquí del propio autor de Dostoyevsky, se admite a sí mismo un tanto confuso. En el inicio, en el prólogo mismo, de un libro que va a ser muy vasto, que él está pensando construir una segunda parte, casi parece la expresión de una debilidad, ¿no es cierto?, en un autor de la talla de Dostoyevsky. No lo tomemos como tal, es un juego. Dostoyevsky no es solo el padre de la novela psicológica, o en el marco de ser el creador de la novela psicológica, está este recurso de la voz narradora poco confiable, que si no estás acostumbrado a la literatura de Dostoyevsky te puede llevar a peligrosas confusiones. A mí me pasó leyendo El jugador, era la primera vez que iba a leer algo de Dostoyevsky, que no advertí que su voz narradora era poco confiable, por lo que al llegar al final de la novela, y esto por un juego de maestría de Dostoyevsky, uno advierte por algo que se cuenta que todo lo que fue contado anteriormente en la versión, en la interpretación de la voz narradora, no era tal así como él lo contaba, lo que lo evidencia una situación, un suceso que a él como que se le escapa, o que aparece en el texto como dato, pero de que de cualquier manera va a reconvertir la interpretación de todo lo que vinimos leyendo, casi como que te invita o te obliga a una segunda lectura para reconstruir realmente qué fue lo que sucedió. Esto claramente es un recurso literario, ¿no es cierto? Muy interesante por otra parte. Se opone a la figura de la voz narradora omnisciente, clásica, aquella voz narradora impersonal, pero que a su vez todo lo sabe acerca de lo que está contando, todo lo sabe acerca de pensamientos y sentimientos de los personajes, de cualquier historia clásica. Aquí vamos a advertir en el transcurso de los hermanos Karamazov que la voz narradora, que no hay que confundir tampoco con la voz que aparece en el prólogo, pero ya viene Dostoyevsky anticipando algo de esto con eso de me siento un tanto confuso, porque después la voz narradora al interior del texto no sabemos si de por sí se siente o no se siente confusa, pero es en algún grado confusa. Nunca la voz narradora en Dostoyevsky llevada más cerca o más lejos al tema de la firma, ¿no es cierto?, la firma de autor, pero siempre la voz narradora de Dostoyevsky va a ser confusa, va a ser fragmentaria, y en algún punto también más realista, ¿no es cierto? La voz narradora no se pretende omnisciente, no es en relación con la obra una especie de demiurgo. Cuenta la historia como la contaríamos nosotros desde nuestra propia perspectiva si tuviéramos que narrar una historia, un relato. No es que tampoco vamos a desconfiar a pie juntillas de todo lo que se diga en la narración, porque si no nos perderíamos de la historia. Nadie quita que no tenga buenas intenciones la voz narradora, y que los datos que aparecen en el interior, como pueden ser los diálogos, que muchas veces esta voz narradora se va a presentar de alguna manera como un personaje, hasta ahora lo que llevamos leyendo, un personaje anónimo, pero que da cuenta de haber estado presenciando diálogos, situaciones, conocimientos,
es decir, compartiendo conocimientos con los personajes, como si fuera un personaje más. Si bien no hay una declaración propia de presencia, tampoco llega a esa instancia de ser un relato en primera persona donde la voz narradora se constituye en personaje con nombre propio, con vida propia, con historia, ¿no es cierto? No nos distrae el autor con una historia de la voz narradora, pero sí tenemos que saber que no es una voz narradora, como decía, artificiosa, omnisciente. En fin, parece querer dar una serie de advertencias en el prólogo. Habla de que esto que vamos a leer es la primera parte de algo que históricamente sabemos después no ocurrió, la escritura de esa segunda parte 13 años después de lo que vamos sí a leer en esta primera parte. En fin, después este libro que vamos a leer está escrito en 4 partes, no confundamos cuando lleguemos a la segunda, a la tercera, a la cuarta, que eso completa la obra. Insistimos en este dato de que la obra está inconclusa y va a haber una segunda parte como un segundo libro, ¿sí? Aún dividido en partes, seguramente. Y a su vez, cada parte está subdividida en libros. Empezamos entonces en nuestra primera entrega con el libro primero, titulado Historia de una familia, y empieza a dar cuenta en su primer capítulo de la vida de Fyodor Pavlovich Karamazov, padre de los hermanos Karamazov, ¿no es cierto? En estos primeros capítulos, en esta primera entrega, más que nada es presentación de personajes con sus características psicológicas muy bien definidas desde el principio. Otra vez empieza en la primera línea de este capítulo mencionando a Alyosha, a Alexei. La primera línea dice: Alexei Fyodorovich Karamazov era el tercer hijo de Fyodor Pavlovich Karamazov, dándonos lugar a entender de una vez por todas que Alexei va a ser el protagonista de nuestra historia. Por eso es mencionado antes que nadie, ¿no es cierto? Y evidentemente, dadas sus características, el padre de familia, Karamazov, va a ser concomitante en la vida de sus hijos, ¿no es cierto? Particularmente nos va a interesar la vida de Alexei en tanto que es protagonista de la historia. Bueno, este Fyodor Pavlovich Karamazov, el padre, se presenta un tanto como no sé cuál es el término exacto, pero un psicótico, ¿no es cierto? Un psicópata. Un tipo sin mayores escrúpulos morales. De un primer matrimonio tiene a Dmitri y finalmente de una segunda esposa van a nacer Iván y Alexei. Bueno, nos cuenta sus peripecias de vida del viejo Karamazov en relación con su primera esposa, con la segunda. Nos cuenta la impronta de este padre de familia en relación a los demás, tanto familiares como cercanos, un tanto díscola, un tanto disgregada. Bueno, también empezamos teniendo algunas características acerca del hijo mayor, Dmitri, un tipo algo bastante, en algún lugar me parece el más parecido al padre, ¿no es cierto? También un algo díscolo con su forma de vida. De alguna manera todos sufren los hijos el distanciamiento de su propio padre, se crían con tías, y este Dmitri parece en principio ser el que más va a sufrir esa condición de desterrado, de no tener madre, y el que parece también va a estar más relacionado con el padre en función de intereses creados de tipo económicos. El segundo matrimonio entonces parece que es que nacen Iván y Alexei. En algún sentido parece Iván va a ser una especie de intermediario entre Dmitri y Alexei, pero a su vez también Dmitri en algún momento va a parecer querer ser intermediario entre su padre y Alexei. Todos tienen psicologías muy definidas, muy diferenciadas, los hermanos. Iván parece ser un poco el intelectual de la familia, mientras que Dmitri está más preocupado por el tema financiero, económico. Iván se promueve a las letras, al periodismo. No se entiende bien si es creyente, si es ateo.
por lo menos parece ser por algunos artículos que ha escrito, que es muy del gusto de unos y de otros. Todo lo contrario de Alexei, que se va a meter en el seminario, ¿no? De Alexei y de Alyosha vamos a saber mucho más en la segunda entrega de esta sucesión en audiolibro. En el capítulo 4 ya merece su propio capítulo, introductorio al menos. En fin, yo noto que ya en las próximas entregas lo vamos a ir viendo mucho más detalladamente, que no es meramente el retrato psicológico lo que le interesa a Dostoyevsky, y aún más me parece de su interés es retratar la época en la que vive, el problema social, ese sistema feudal del cual referimos al principio de este video, el problema de la injusticia social, también el rescate del bagaje simbólico-cultural de un pueblo. Esto lo vamos a ver, como decía, ya en los próximos capítulos. Y me parece entonces que todo ese trabajo de diseño psicológico va en función de eso, más que la satisfacción lúdica de retratar diagnósticos psicológicos posibles, explicar el funcionamiento de una sociedad, de una época, a través sí de funcionamientos psicológicos, y entonces, más que hablar en términos de novela psicológica, lo más propio seguramente es hablar en términos de realismo psicológico, ¿no es cierto? El foco está puesto en el desarrollo de una literatura realista con corte psicológico, o sea que yo creo que Dostoyevsky lo que encuentra es que es a partir del examen, el análisis psicológico de los personajes en este caso, que se explica la realidad, por lo menos la realidad que están viviendo. Bueno, me parece que por lo que llevamos de leído tanto de la novela, de publicado, hasta aquí el análisis me parece suficiente. En la medida que avancemos, no sé si cada vez que hagamos una entrega... ¡Basta! En fin, tuve que ir a sofrenar una pelea de gatos. No sé con qué habíamos quedado en la grabación, ya me estaba despidiendo, con lo cual les decía, creo que les decía, que iremos adelantando también análisis de capítulos. Creo que de haber dicho, no sé si por cada capítulo de audiolibro que publiquemos o cada 2 o 3 volvemos un poco al análisis de lo leído. Espero que les agrade esta variante del canal. Ya me despido de ustedes como siempre, deseándoles estén pasando hermosos momentos y teniendo muy gratas lecturas. Hasta pronto.